Ok, creo que ahora sí, ahí estamos. Vamos a dar un segundito más. Ok, todo bien. Qué bueno, Tatiana, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Creo que ahora sí aquí estamos ya en Facebook Live, aparentemente. Pues igual, como siempre, vamos a dar un momentito para que se empiecen a conectar y que nos den señales de vida. Aquí en Zoom ya nos dieron señales de vida. Alfonso, gracias por darse esas señales de vida. Gracias a la gente que ya se está conectando. Bienvenidos en ambas plataformas, tanto en Zoom como en Facebook Live. Y pues bueno, creo que estamos ahora sí listos para poder empezar. Bienvenidos a quienes están en Zoom. Flora Amalia, bienvenida. Yasna, bienvenida. Saludos hasta Chile. Saludos a todos quienes están también en Facebook Live. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, pues vamos a empezar. Fíjense que el día de hoy, pues el tema de nuestro webinar, pues es un tema que casi ha surgido pues por petición popular, ¿no? De repente al tener pláticas informales con la gente, con mis alumnos, etcétera, pues sale este tema donde, oye, ¿qué hago con mis pensamientos? Mis pensamientos no me dejan, ¿no? En vez de ayudarme, pues termino sufriendo por lo que está corriendo por mi mente, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo pensé, seguramente hay algo ahí de potencial, sobre todo porque la práctica de mindfulness creo que cuenta con argumentos bastante útiles y bastante sólidos para poder trabajar con nuestros pensamientos. Entonces, el tema justamente es eso, ese, ¿no? Y el título que decidí ponerle a este webinar es Tú no eres tus pensamientos, ¿no? Que bueno, seguro ya habrá tiempo de hablar justo de esta frase, ¿no? De tú no eres tus pensamientos, o sea, ¿qué quiere decir que uno no es sus pensamientos, no? A mí la verdad es que siempre me sorprende mucho la influencia y el poder que tienen nuestros pensamientos sobre nuestra propia experiencia. Algo que no puedes oler, que no puedes ver, que no tienes, digamos, una evidencia tangible de que ahí está, pero sabes que está. ¿Se han dado cuenta de eso? Como algo tan etéreo, vamos a llamarle así como los pensamientos, puede tener una influencia tan grande en nuestras vidas, ¿no? Por ahí circula desde hace muchos años una información que algunos dicen que es un estudio científico, yo desconozco la fuente, la verdad, pero la información es que en promedio en un día pensamos creo que 60,000 o 70,000 veces, ¿no? La verdad es que yo no sé cómo le hicieron para contar cuántas veces pensamos en un día, ¿no? Pero por lo menos como yo lo interpreto, pues es una metáfora, ¿no? De la cantidad de pensamientos que tenemos en un día. Y esto, pues a pesar de que, como les decía ahorita, los pensamientos no son tangibles, sí nos damos cuenta de la influencia que tienen. Y creo que también vale la pena aclarar desde el principio que trabajar con nuestros pensamientos con la práctica del mindfulness no tiene que ver con dejar de pensar, no tiene que ver con pensar cosas bonitas, es decir, no tiene que ver tanto con cambiar el contenido de nuestros pensamientos, sino que más bien tiene que ver con cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos. Y esto, aparentemente tan sencillo, puede crear una profunda diferencia en la manera en que vivimos lo que pasa por nuestra mente, ¿no? Entonces, vale la pena desde el principio hacer esta aclaración, ¿no? Eh, ¿Qué más pasa con respecto con nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos o el pensamiento en general que tenemos los seres humanos, o el hecho de pensar, es algo que me parece que sobrevaloramos en nuestra cultura, ¿no? Desde el tema de la escuela, por ejemplo, mucha de la educación, y no lo estoy diciendo como una crítica, sino nada más como un hecho, la educación tiene que ver con enseñar a pensar, ¿no? Enseñar a memorizar datos, enseñar a encontrar relaciones entre un concepto y otro, generar ideas, etcétera, ¿no? Entonces, el pensamiento racional, por ponerle ese nombre, pues tiene muchísimo peso en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Entonces, no es de extrañarse que si vivimos en una sociedad que enfatiza la importancia del pensamiento, pues entonces nuestro pensamiento va a tener un lugar muy importante en nuestra identidad. El punto acá, pues es que pareciera por momentos que lo único que somos
como personas es lo que pensamos. O sea, somos lo que pensamos. Entonces, importante también como contexto darnos cuenta del ambiente en el que nos desempeñamos. O sea, de la sociedad misma refuerza esta idea de que los pensamientos son muy importantes. Y ciertamente lo son, insisto. No estoy diciendo que los pensamientos no sirvan para nada. Los pensamientos o el hecho, la virtud de pensar, pues ciertamente nos ayuda a resolver problemas, nos ayuda a crear cosas, nos ayuda a imaginar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si somos totalmente honestos con nosotros mismos, también nos daremos cuenta que muchos momentos o un buen tiempo del que pasamos en el espacio de los pensamientos no es tan productivo. Es decir, muchas veces nuestros pensamientos tienden a causarnos más problemas de los que quieren resolver. Em, Hay una frase que es una de mis favoritas, que muchos de quienes son mis alumnos aquí me la habrán escuchado varias veces, que es una frase de Mark Twain, ¿no? El escritor estadounidense. Mark Twain decía, las peores historias de mi vida nunca sucedieron. Las peores historias de mi vida nunca sucedieron. Y creo que habla muy claramente de cómo nuestra mente en realidad es experta, y este término lo estoy usando conscientemente, es experta en crearse historias acerca de todo, acerca de nosotros mismos, acerca de cómo es la vida, acerca de cómo deberían de ser las cosas, cuáles son las expectativas que tenemos con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás. Y el pequeño problema que yo creo que puede surgir de esta sobreidentificación con los pensamientos, pues es que muchas veces la manera que tenemos de ver el mundo a través de nuestros pensamientos no corresponde con la realidad. No sé si se hayan dado cuenta de eso. Yo creo que hay ejemplos muy mundanos, ¿no? Desde que vas caminando por la calle y una persona te voltea a ver feo y tú piensas que le caes mal, pero en realidad esta persona estaba ocupada viendo su teléfono, ¿no? Hasta ejemplos probablemente más trascendentales, que básicamente tiene que ver con lo que asumimos con respecto a la realidad. Y creo que esta pandemia ciertamente nos invita a considerar qué tanto creemos lo que pensamos, ¿no? Cuántos pensamientos, cuántas historias surgen en nuestra mente a raíz de la pandemia. Es decir, hay estímulos que generan todo este tipo de historias. Entonces, creo que aquí está el primer punto que podemos relacionar con la práctica de mindfulness, ¿no? Nuestro pensamiento no siempre corresponde con la realidad. Eh, y lo voy a volver a decir porque esto es un hueso duro de roer, puesto que, como acabo de decir, nuestra educación al 100% está centrada en ¿cómo diría yo? Idolatrizar al pensamiento. O sea, no todos nuestros pensamientos corresponden con la realidad. Y por cierto, los seres humanos desde hace siglos tenemos una metodología que nos ayuda a contrarrestar este sesgo natural de nuestros pensamientos. No sé si alguien quisiera en el chat compartirnos cuál es esa metodología que inventamos los seres humanos para contrarrestar la falibilidad de nuestros pensamientos. Seguramente alguien me va a contestar, porque también nos lo enseñaron en la escuela. Voy a dar un segundito y si no yo les voy a decir. ¿Qué tenemos los seres humanos que nos ayuda en nuestra vida diaria para poder contrarrestar este fenómeno de que nuestros pensamientos o nuestra mente es falible? Y la metodología que tenemos o el instrumento que tenemos es el método científico. Por aquí están diciendo en el chat el razonamiento, claro, pero es una manera particular de razonar, ¿no? Es decir, el método científico nos ayuda a primero darnos cuenta que lo que nosotros percibimos no siempre corresponde con la realidad. El hecho, por ejemplo, de que tú salgas a la calle y veas hacia el horizonte, no quiere decir que la Tierra es plana, a pesar de que ahora los terraplanistas están muy de moda, ¿no? Y esa es la idea con la que vivimos mucho tiempo, ¿no? Como humanidad, hasta que a través del método científico pudimos darnos cuenta que la Tierra es redonda. Ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Entonces,
Es decir, hasta hace relativamente pocos siglos, por ejemplo, se pensaba que las enfermedades estaban causadas por ciertos humores, ¿no? Por ciertos fenómenos divinos, etcétera, que causaban las enfermedades, hasta que inventamos un instrumento que se llama el microscopio y nos permitió ver los microorganismos que causan las enfermedades o ciertas enfermedades, ¿no? Incluyendo los virus, por cierto. Entonces, nuestra percepción es falible. Y a lo mejor alguien se está preguntando, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi vida diaria? ¿No? ¿Qué tiene que ver el método científico, que la Tierra sea redonda o que no sea redonda? ¿No? Yo creo que esto es fundamental. Este punto es fundamental. Primero en asumir, yo les diría como una práctica sana, que lo que pensamos y lo que creemos como cierto no siempre corresponde con la realidad. En otras palabras, hace muchos años había una de estas calcomanías que se ponían en la defensa del carro, en la parte de atrás del carro, que decía, no creas todo lo que piensas, no creas todo lo que piensas. Ese yo diría que es un buen mantra en términos generales, no asumir por default que lo que pensamos es cierto. Yo creo que todos tenemos ejemplos, como les decía, de lo que termina sucediendo cuando nos creemos las cosas, ¿no? ¿Cuántas creencias tenemos con respecto a la vida que la vida misma se encarga de demostrar que no son ciertas, ¿no? Y por cierto, lo que sucede, si se han dado cuenta también cuando estamos muy metidos en nuestro pensamiento, es que estos pensamientos tienden a ser negativos más que positivos. ¿Se han dado cuenta de esto? Entonces, bueno fuera, como yo digo, que este sesgo de nuestro pensamiento, pues siempre nos pensara ya, no, nos llevara a pensar de manera optimista, nos llevara a ver las cosas de una manera productiva, etcétera. Pero la verdad es que la gran mayoría de las veces nuestro pensamiento tiende a irse hacia lo negativo. De hecho, esto tiene un nombre, se conoce como sesgo de negatividad. Y el sesgo de negatividad es un rasgo, ¿no? Que va desde lo biológico hasta lo psicológico y que básicamente nos ha permitido sobrevivir. O sea, si estamos viviendo en las cavernas hace 100 o 200 mil años y no tenemos este sesgo de negatividad tratando de ver el peligro, tratando de ver lo que nos puede hacer daño, pues no hubiéramos sobrevivido. Entonces tenemos esta tendencia que nos permite sobrevivir. La cuestión con el sesgo de negatividad, como seguramente se pueden imaginar, es que no siempre estamos expuestos a una situación negativa. A pesar de que nuestra mente nos diga que estamos viviendo una tragedia, muchas veces es probable que no estemos viviendo esa tragedia. Y aquí hay una muy buena pregunta en el Facebook. Saludos, Mariana. Dice, ¿cómo cambias los pensamientos negativos por positivos? Y ese es el punto, justamente, con la práctica de mindfulness, nuestra intención no es cambiar los pensamientos negativos por positivos, ni siquiera es cambiar los pensamientos. Y yo les quiero lanzar un reto a todos y a todas a propósito de esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes la primera pregunta es retórica y la segunda pregunta es la de veras? ¿Cuántos de ustedes han intentado cambiar lo que están pensando y sustituirlos? La respuesta es todos. Todos lo hacemos constantemente. La pregunta de veras es ¿cuántos de ustedes lo han logrado de veras, de manera duradera? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos podido realmente entrar en una cruzada, en una misión de cambiar nuestros pensamientos negativos por positivos? Es decir, la función de nuestra mente a ese nivel es generar pensamientos. O sea, a nuestra mente le gusta pensar. Entonces, desde el punto de vista de la práctica de mindfulness, lo que nosotros estamos buscando no es tanto sustituir los pensamientos, sino, como decía al principio, eh, intentar cambiar nuestra relación. Y ahorita voy a explicar un poquito más de esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con, digamos en concreto, con cómo enfrentamos nuestros pensamientos en la vida cotidiana? Y creo que este ejemplo de los pensamientos positivos y negativos es bueno, ¿no? La verdad de las cosas es que todos, la gran mayoría del tiempo, tenemos una estrategia o una serie de estrategias para lidiar con los pensamientos que no nos gustan, ¿no? Una de ellas es tratar de cambiar los pensamientos positivos o negativos por positivos. Otra es tratar de evadir, tratar de distraernos con algo más. Es decir, a pesar, o incluso a veces no hacer nada puede ser una estrategia, ¿no? Decir, bueno, yo ahí dejo que mis pensamientos hagan lo que quieran y que me controlen y esa es la estrategia, ¿no? Entonces, todos de hecho tenemos ya una estrategia, ¿no? El problema es que hay unas estrategias o las situaciones que hay unas estrategias que son más efectivas que otras. Entonces,
Vamos a aterrizar, si les parece bien, un poquito más al tema del mindfulness, ¿no? Habiendo puesto este contexto, ¿no? Es interesante, pues, lo que pasa con la práctica del mindfulness, también en términos de lo que se ha investigado, ¿no? De qué es lo que pasa desde esta óptica del método científico cuando la gente practica mindfulness, ¿no? Y creo que un muy buen ejemplo es lo que sucede con la depresión, ¿no? Con el trastorno de la depresión. Y digamos, desde una cierta perspectiva, hay muchas maneras de entender la depresión, pero desde una perspectiva se dice que gran parte de la causa de la depresión, o por lo menos de ciertos tipos de depresión, tiene que ver justamente con la forma en que pensamos, ¿no? Cuando este sesgo de negatividad es muy marcado, tiende a generar estados depresivos, ¿no? Insisto, no es el único tipo de depresión que hay, pero por lo menos en algunos casos esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, de hecho, hay una cierta parte de nuestro cerebro, una red de activación en nuestro cerebro que se llama la red por defecto, que hagan de cuenta que es un patrón de actividad en nuestro cerebro, ¿no? Y este red por defecto está activa cuando nosotros no estamos haciendo nada. Haz de cuenta cuando tú estás en el sillón de tu casa, sentado o sentada, sin hacer nada, ¿no? Cuando estás sin estar involucrado en ninguna actividad en particular. Entonces, esta red por defecto está asociada con la rumiación. Sí, la palabra rumiación creo que todos la tenemos clara, es lo que hacen los rumiantes, ¿no? La manera como tienen de masticar los rumiantes, los camellos, las vacas, etcétera, ¿no? Y que están masticando una y otra vez. Entonces, la rumiación de pensamiento es exactamente lo mismo, ¿no? Es estar dándole una y otra y otra y otra vez al mismo pensamiento. Cuando la red por defecto está activa, esto se asocia a mayor actividad de rumiación de pensamiento. Y por cierto, cuando la gente está deprimida, también tiende a haber una mayor actividad de la red por defecto. Entonces, hasta ahora muy claro, ¿no? ¿Qué, qué surge desde este punto de vista con la práctica de mindfulness? ¿No? Hay un tipo de terapia que se llama terapia cognitiva basada en mindfulness, MBCT, cuyo objetivo principal es justamente ayudarle a las personas a que no recaigan en un episodio depresivo. Se sabe desde este modelo que les acabo de explicar que cuando una persona tiene un estado de depresión mayor, más o menos, un solo episodio, o sea, su primer episodio, más o menos el 70% de las personas tienden a recaer. Fíjense qué número tan alto, ¿no? Y desde la perspectiva de la terapia cognitiva en general y de esta terapia basada en mindfulness también, pues una de las causas a las que se le atribuye este tema de recaer es justamente porque el patrón de pensamiento que generó la depresión sigue repitiéndose, a pesar de que la persona va tal vez a terapia, toma un antidepresivo, etcétera, ¿no? Entonces, una recaída, perdón, un episodio tienes 70% de probabilidades de recaer. Si tienes 2 episodios de depresión mayor, este porcentaje se eleva más o menos al 90 y tantos por ciento. O sea, si una persona tiene 2 episodios de depresión mayor, lo más probable, lo más seguro es que tenga un tercero. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Y qué relevante desde esta visión es lo que pasa en nuestro pensamiento, ¿no? Y de ahí es que surge justamente este modelo de terapia cognitiva basada en mindfulness, donde lo que se le enseña a los participantes, entre muchas otras cosas, que por cierto, este programa es un derivado del programa de Jon Kabat-Zinn, ¿no? De reducción de estrés basado en mindfulness. Lo que se le enseña a las personas justamente no es tanto a cambiar sus pensamientos, no es tanto a sustituir los pensamientos negativos por positivos, sino más bien a tomar conciencia de lo que les estaba platicando un ratito, de que nuestros pensamientos no siempre corresponden con la realidad. Si yo estoy pensando que nadie me quiere, ¿no? Y ese es el pensamiento que está dentro de mi cabeza, o si yo estoy pensando que va a haber una tragedia y que todos nos vamos a morir de coronavirus, etcétera, esta facultad de darme cuenta de lo que está pasando en mi pensamiento o de lo que está pasando en mi experiencia me va a permitir tomar conciencia de que eso que está pasando por mi mente solamente es un pensamiento y por lo tanto las probabilidades de que yo pueda dejarlo pasar, de que yo pueda no engancharme con ese pensamiento van a ser mucho mayores.
Entonces, cuando las personas desarrollan esta habilidad, que a veces la traducción que se le da al español es descentrarse, o sea, dejarse de centrar en los pensamientos, estos pensamientos pueden seguir sucediendo. O sea, puedo seguir pensando, qué sé yo, que nadie me quiere o que va a haber una tragedia o lo que sea, pero estos pensamientos no van a tener la misma influencia. Es como si nuestra mente se volviera de teflón, ¿me explico? En vez de velcro, como a veces se dice, ¿no? Entonces, no se trata tanto desde esta perspectiva de sustituir los pensamientos, sino que más bien se trata de darnos cuenta que los pensamientos solo son pensamientos. Espero estar siendo claro hasta ahora. Sé que hay varios comentarios, pero me estoy siguiendo ahorita en esta explicación, ¿no? Entonces, fíjense cómo parte también de nuestras creencias con respecto a los pensamientos pasan por eso, ¿no? Es bueno, ¿cómo le hago para controlar mis pensamientos? ¿Cómo le hago para ya no pensar cosas negativas? Y eso es parte también de lo que asumimos como parte de nuestro sistema, ¿no? Interno. Entonces, importante, ¿no? Mencionarles este estudio. Hay muchísimos estudios, insisto, sobre el potencial que tiene la práctica de mindfulness justamente para poder aprender a relacionarnos de una manera distinta, ¿no? Con lo que pensamos. De hecho, muchas veces, si llevamos esta noción un poquito más lejos, lo que sucede en nuestro pensamiento también afecta a nuestro cuerpo. Es decir, cuando hablamos de pensamiento, no hablamos de pensamiento en un sentido aislado. Es decir, a veces cuando tenemos pensamientos negativos o pensamientos que no nos podemos zafar de ellos, pues a lo mejor nos sentimos un poquito más ansiosos o tenemos más estrés. Entonces, hay una relación muy estrecha también en ese sentido entre lo que sucede en nuestra mente, el estrés que se puede generar y las consecuencias que puede tener para nuestra salud. Entonces, no perdamos de vista, pues, que el pensamiento tiene una influencia bastante importante, ¿no? Sobre nuestra conducta, sobre nuestra vida, etcétera, ¿no? Espero que estemos claros hasta ahorita. Entonces, la idea desde la práctica de mindfulness no es tanto cambiar lo que estamos pensando, sino cambiar nuestra relación con lo que estamos pensando. Paradójicamente o irónicamente, si ustedes quieren, cuando nosotros dejamos de pelearnos con lo que sucede en nuestro pensamiento, cuando aprendemos a relacionarnos con nuestro pensamiento de otra manera, los pensamientos empiezan a cambiar. Los rogerianos, los humanistas le llamarían a esto la teoría paradójica del cambio, ¿no? Cuando uno deja de querer cambiar, es cuando uno cambia. Entonces, a veces la resistencia, la lucha en contra de los pensamientos tiende a generar más sufrimiento que el pensamiento mismo. Seguramente muchos de ustedes lo han experimentado en algún momento de su vida. El decir, no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, causa más sufrimiento que simplemente observar ese pensamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? ¿No? Ya tengo claro todo esto, cómo puedo trabajar mindfulness desde esta perspectiva, ¿no? Y eso es justamente el tema, ¿no? Quiero dedicarle a lo mejor unos 10 minutos a compartirles algunas herramientas y después que lo podamos poner en práctica, que hagamos una meditación justamente en ese sentido, ¿no? Em, Primero, yo creo que la noción central desde un punto de vista para trabajar mindfulness con los pensamientos es aprender a no identificarnos con lo que pensamos. Eso es justamente lo que hemos estado diciendo todo este rato, ¿no? Que no somos nuestros pensamientos. El hecho que asumas que tú no eres tus pensamientos, pues implica que no te estás identificando con ellos, ¿no? Entonces, la idea es justamente esa, ¿no? Aprender a no identificarnos con lo que pensamos, ¿no? Y regresando un poquito a lo que charlábamos al principio de este webinar, pues bueno, cuando nosotros practicamos mindfulness, por ejemplo, ponemos atención a nuestro cuerpo, pues este aspecto de nuestra experiencia es muy tangible. Si se dan cuenta, sentir el cuerpo es muy fácil, es muy inmediato, ¿no? Percibir los sonidos, pues también es muy inmediato. También, por ejemplo, percibir nuestras emociones, incluso en muchos casos, es bastante inmediato. O sea, cuando estamos enojados, es fácil saber que estamos enojados. Cuando estamos alegres, es fácil saber que estamos alegres. Pero cuando estamos pensando, a veces no es tan sencillo como dar ese paso para atrás y ese cambio de perspectiva y darnos cuenta de que lo que está sucediendo solo es un pensamiento y no es la realidad. Entonces, ahí hay, yo les diría, un primer reto en ese sentido, ¿no?
Esto se los estoy diciendo porque al trabajar mindfulness con los pensamientos, a veces es muy útil entender esto en términos de metáforas. Las metáforas a veces nos ayudan a entender esto que es un poquito más abstracto de una manera más clara. Entonces, hay una analogía que a mí me gusta mucho utilizar y que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que es imaginarte cuando estés practicando, insisto, ahorita lo vamos a hacer en la práctica, imaginarte cuando estás practicando que tus pensamientos son como trenes en una estación de tren. Seguramente muchos de ustedes han estado en una estación de tren o saben lo que son las estaciones de trenes. Entonces hay una plataforma, ¿no? Donde tú llevas tus maletas, te paras, te sientas y esperas a que los trenes lleguen, ¿no? Y se vayan. Entonces es como si en esta analogía nuestros pensamientos o los trenes, en vez de llevarnos a la ciudad X o a la ciudad Y, pues nos llevan a la ciudad de la depresión, ¿no? O nos llevan a la ciudad de la ansiedad o a la ciudad de la desesperanza, ¿no? Y nosotros nos subimos a ese tren, pues sin mayor cuestionamiento, me explico. Cuando te das cuenta ya estás adentro del tren de la depresión y a lo mejor pasan cientos de kilómetros y de repente tomas conciencia. Ah, en este momento estoy en el tren de la depresión. ¿Qué tal si me bajo en la siguiente estación? Entonces, la analogía del tren nos enseña a que siempre podemos darnos cuenta del tren en el que estamos subidos y nos podemos o tenemos la libertad, digamos, de salirnos de ese tren en la siguiente estación. Y muchas veces, incluso si estamos lo suficientemente atentos, podemos tomar conciencia de que ni siquiera es necesario que te subas al tren, es decir, te puedes quedar en la plataforma, en el sentido de darte cuenta, bueno, mira, aquí estoy en la plataforma y ahí hay un tren, pero yo sé que ese tren me lleva a la depresión, o yo sé que este otro tren me va a llevar a sentirme ansioso. ¿Qué tal si me quedo mejor en la plataforma? Y ahorita lo vamos a ver en la práctica directamente, ¿no? Así que esa es una primera analogía que pueden utilizar en su práctica, ¿no? La analogía del tren. Algo también que les sirve a muchas personas cuando practican mindfulness de los pensamientos es etiquetarlos a los pensamientos. Las etiquetas no es otra cosa más que una nota mental muy rápida reconociendo al pensamiento. Entonces, por ejemplo, si tú estás sentado o sentada meditando, ¿no? Poniendo atención a tu respiración, qué sé yo, y de repente viene un pensamiento, es como si le pusieras una etiqueta en tu mente, pensando, pensando. Y entonces eso te ayuda a crear una cierta distancia entre tu propia experiencia y el pensamiento, en vez de dejarte llevar por la corriente del pensamiento. Esa es otra manera, ¿no? Incluso hay quienes a veces etiquetan sus pensamientos con un número. ¿No? Esto es muy interesante porque entonces te sientas a meditar, viene el primer pensamiento y entonces lo etiquetas número 1. Tal vez 5 segundos después viene otro pensamiento y lo etiquetas 2. Y ya se imaginarán lo que pasa. No pasa mucho tiempo antes de que llegues al número 359, ¿no? Entonces, eso también nos sirve para darnos cuenta que, pues justamente lo que le gusta a nuestra mente es pensar. Es una máquina de estar pensando y ayuda también a darle menos importancia a lo que pensamos, ¿no? Una de mis maestras, Diana Winston, tiene una política que a mí me parece que es una política muy sana. Su política es que ella no cree nada de lo que piensa después de las 7 de la noche. Entonces, no importa lo que esté pensando después de las 7 de la noche, asume que no es cierto, ¿no? Y eso, pues bueno, seguramente le ayuda a dormir mejor, le ayuda a estar más tranquila, etcétera, ¿no? Entonces, el etiquetado sirve justamente para eso. De hecho, todas las analogías y todas las técnicas sirven para aprender a desidentificarse de los pensamientos. Entonces, etiquetar es otra forma, ¿no? Otra manera de trabajar con los pensamientos que muchas personas lo encuentran útil es intentar sentir el pensamiento en tu cuerpo. Es decir, igual estás meditando o incluso en la vida diaria y viene un pensamiento, no he pagado mi tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? A lo mejor se siente como un nudo en el estómago, a lo mejor se siente como una tensión en los hombros y entonces puedes rastrear y darte cuenta, claro, este pensamiento de la tarjeta de crédito es lo que está ocasionando que me sienta tenso y lo puedes dejar ir. Digo, no quiere decir que no pagues tu tarjeta de crédito, pero por lo menos en ese momento te puedes dar cuenta que solo es un pensamiento. Entonces, esa es otra manera, intentar sentir en el cuerpo tus pensamientos, ¿no? Eh,
bueno, les voy a compartir un par de analogías más y yo ahorita les explico otra cosa, ¿no? Algo que también vale la pena tener claro en términos de estas imágenes es esta analogía muy conocida del cielo azul y de las nubes, ¿no? Esta es una de mis favoritas también, ¿no? Otra manera de trabajarlo es que tú estás sentado, sentada meditando y puedes imaginar que tus pensamientos son como nubes en el cielo, ¿no? Y pensemos por un momento en el cielo y en las nubes, ¿no? Sabemos que el clima, pues es variable, ¿no? En cualquier lugar del mundo y dependiendo de las condiciones de presión, de viento, de estaciones del año, etcétera, pues habrá más nubes o menos nubes. Y la pregunta aquí es, ¿alguno de ustedes se ha tomado alguna vez el clima de manera personal? ¿Crees que la Tierra tiene algo en contra tuya que te está diciendo, en este momento, la Tierra está confabulando en contra mía para que esté nublado? Pues no, ¿verdad? O sea, asumimos instantáneamente que el clima es un fenómeno impersonal, que se da y que se genera cuando ciertas condiciones están presentes, insisto, de presión atmosférica, humedad, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo con nuestro pensamiento. Exactamente, por aquí alguien está diciendo, yo sí me lo tomo personal, pero sabemos que no es personal, ¿no? Entonces, es lo mismo con nuestro pensamiento, ¿no? Ver si podemos considerar a nuestros pensamientos como fenómenos que suceden en nuestra conciencia y no, insisto, como una realidad inmutable o una realidad 100% cierta, digamos, ¿no? Entonces, esta analogía nos puede servir para eso, ¿no? Para darnos cuenta que, bueno, a veces el clima en nuestra mente es perfectamente claro, otras veces el clima en nuestra mente pues está nublado, otras veces está lleno de rayos y centellas todo el tiempo. Y también lo que podemos saber a través de esta metáfora es que no importa cómo esté el clima, nosotros sabemos que más allá de esas nubes, el cielo siempre es azul. Más allá de esas nubes, el cielo siempre es azul, lo cual quiere decir que hay un espacio dentro de nosotros que está más allá de ese pensamiento, que no se deja influir por ese pensamiento y que simplemente puede observar los pensamientos como pensamientos y no como realidades. Otra imagen que se utiliza en este sentido es pensar que las nubes nunca le pueden hacer daño al cielo. ¿Se han puesto a pensar en eso? En la historia de la Tierra, nunca las nubes le han hecho daño al cielo. Esa me parece una imagen muy bonita porque no importa qué tan amenazantes sean nuestros pensamientos, qué tan terribles sean nuestras peores pesadillas, solo son pesadillas y no corresponden con la realidad. Entonces, o no siempre corresponden, ¿no? Entonces, esa es otra imagen, otra metáfora para trabajar con el pensamiento. Espero que con estas imágenes y con estas metáforas les empiece a hacer un poquito más de sentido a lo que nos referimos con trabajar con el pensamiento. Y voy a volver a decir lo que dije hace un ratito que es muy importante. Cuando trabajamos con mindfulness no estamos tratando de cambiar nuestros pensamientos, porque desde esta perspectiva, nuestros pensamientos no necesitan ser cambiados, simplemente necesitan ser percibidos como tales, no como realidades, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Nada más volver a aclarar. Vale la pena decir también, antes de ir a nuestra práctica, que trabajar con nuestros pensamientos con mindfulness es uno de los aspectos más difíciles de esta práctica. Cuando digo difíciles, no estoy diciendo que no lo puedan hacer, todos somos capaces de hacerlo, pero justamente porque los pensamientos de repente son este fenómeno menos tangible, es al principio difícil entender incluso el concepto, ¿no? A diferencia, como decía hace un ratito, de poner atención a la comida o poner atención a nuestro cuerpo, que es mucho más concreto, ¿no? Y mucho más tangible, tal cual. Entonces, este proceso de cambiar la relación con nuestro pensamiento toma tiempo. No es un proceso que se da de la noche a la mañana, simple y sencillamente porque el condicionamiento al que estamos sujetos, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, como les comentaba al principio de esta plática, pues es bastante fuerte, tiene una potencia bastante importante, ¿no? Entonces, aquí lo que se da muchas veces es que cuando hacemos esta práctica, que ya en un minutito la vamos a hacer, podemos darnos cuenta de un efecto inmediato, ciertamente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes van a poder sentir este efecto inmediato, pero el verdadero valor de esta práctica está justamente en la práctica o en la praxis sustentada, es decir, practicar lo más seguido que se pueda para que estos patrones de pensamiento que
todos y todas tenemos profundamente arraigados, puedan irse transformando poco a poco y que puedan dar espacio o dar cabida a esta nueva visión, ¿no? Esta nueva manera de percibir. Otra metáfora, por último, es imagínense que nuestra atención, nuestra conciencia, esto que le llamamos mindfulness, esta capacidad de darte cuenta de lo que está sucediendo mientras está sucediendo, es más grande que nuestro pensamiento. Es decir, tú puedes estar consciente de tus pensamientos, pero los pensamientos no pueden estar, no pueden estar conscientes de la conciencia. No sé si les haga sentido esto que les estoy diciendo. Entonces, esta idea, esta noción es que cuando nosotros tenemos un contenedor lo suficientemente amplio en nuestra conciencia como para incluir a nuestro pensamiento sin identificarnos con él, nos sentiremos mucho más libres. Esa es la sensación y ese es el efecto. Nos sentimos más libres porque, insisto, ya no nos identificamos tanto con esos pensamientos. Y ciertamente no, esto no querrá decir que vamos a dejar de pensar, ¿no? Sino que vamos a poder utilizar a nuestro pensamiento en vez de que el pensamiento nos utilice a nosotros, como frecuentemente sucede, ¿no? Así que, pues, si les parece bien, podemos dedicar unos minutitos justamente a poner en práctica esto que acabamos de charlar. Entonces, pues yo les invitaría a que nos diéramos un momentito. Gracias por sus comentarios, por cierto. Sé que aquí hay muchos comentarios. Vamos a darle prioridad ahorita a la práctica. Entonces, vamos a sentarnos en una postura eh, con tu espalda recta, de ser posible, si estás sentado o sentada. Ya sea que estés en un cojín o en una silla. Si quieres, puedes cerrar tus ojos, aunque también, como seguramente sabes, puedes practicar con los ojos abiertos, simplemente dejando que tu vista repose en un punto frente a ti. Haz lo que te haga más sentido, lo que te sientas más cómodo o cómoda. Entonces, una postura con la espalda recta que te ayude a estar más presente, más alerta, ojos abiertos o cerrados. Y vamos a empezar esta práctica haciendo algo que hemos hecho otras veces en estos webinars, que es centrar nuestra atención en algún aspecto de tu experiencia de este momento. Puede ser, por ejemplo, la respiración. Sintiendo la zona en tu cuerpo donde esté más presente la respiración. Tomando conciencia de cómo entra y cómo sale el aire mientras esto sucede, en el momento que sucede. Otra opción es que enfoques tu atención en los sonidos en vez de enfocarla en la respiración. El ventilador de tu computadora o algún carro pasando, pájaros cantando. Simplemente sé curioso, curiosa con respecto a lo que pasa con los sonidos o con la respiración. Y una tercera opción es que lleves tu atención hacia alguna sensación de tu cuerpo, por ejemplo, la sensación en las manos o en los pies. Entonces, estas tres opciones, si te das cuenta, son bastante accesibles. Es fácil darte cuenta de tu respiración o de los sonidos o de alguna sensación del cuerpo. Te invito a que escojas una de estas tres opciones y que centres ahí tu atención en este momento.
totalmente presente, momento a momento. Permitiendo que tu atención se asiente a su propio ritmo. No hay necesidad de empujar, de tensarte, sino simplemente darte cuenta de esta capacidad que todos tenemos de estar conscientes de lo que sucede. En este caso, enfocada hacia algún aspecto de tu experiencia. Y ahí, desde este espacio, desde este lugar, vamos a dirigir, vamos a llevar esta misma curiosidad, esta misma capacidad de estar conscientes de lo que sucede en el momento presente hacia nuestro pensamiento. Lleva simplemente tu curiosidad. Sé curioso, sé curiosa con respecto a qué están haciendo tus pensamientos en este momento, sin tratar de cambiar absolutamente nada. La tarea es tomar conciencia, nada más. Hay muchos pensamientos que pasan por tu mente, tal vez hay pocos, o a lo mejor es un solo pensamiento que se repite una y otra vez. Esta misma curiosidad atenta, enfocada en tus pensamientos. ¿En qué momento notas a tus pensamientos? ¿Cuando están empezando, tal vez? ¿En el momento que surgen? ¿O a lo mejor los notas, digamos, a la mitad del pensamiento? ¿O cuando están a punto de terminarse? Sin tratar de cambiar lo que sucede en tu pensamiento, simplemente llevando tu curiosidad. Y checa, por ejemplo, ¿qué pasa si etiquetas a tus pensamientos? Como platicábamos hace un ratito, cada vez que notes que hay un pensamiento en tu mente, puedes hacerte una nota mental, decir una nota mental que diga pensando. O a lo mejor puedes contar tus pensamientos. Pensamiento uno, pensamiento 2, pensamiento 3. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, los etiquetas? También puedes utilizar esta analogía de la estación del tren, la plataforma, dándote cuenta
en qué tren estás ahorita y si puedes bajarte de ese tren. O incluso quedarte en la plataforma, simplemente observando cómo estos trenes de tu pensamiento vienen y van, sabiendo que no tienes por qué subirte a estos trenes. Nota, observa qué sucede cuando trabajas con tus pensamientos de esta forma. Esta imagen también de el cielo y las nubes, imaginando que tus pensamientos son como nubes que vienen y van, y que igual que con las nubes en el cielo, no tienes que hacer nada para que se vayan, para que cambien. Las nubes y tus pensamientos cambian por sí mismos. Inhalando y exhalando. Sabiendo que no importa qué tan nublado esté el clima de tu mente, tal vez en este momento, más allá de esas nubes, el cielo siempre es claro, siempre está azul. Esa es nuestra naturaleza más básica. No estamos hechos de pensamiento, estamos hechos de esta capacidad de estar conscientes. Tomando conciencia en este momento de cómo estás, qué sucede en tu experiencia al permitirte trabajar con tus pensamientos de esta forma. Y poco a poco puedes conectar con las sensaciones de tu cuerpo, la sensación de tus pies haciendo contacto con el suelo, si estás sentado en una silla, o de tu trasero haciendo contacto con el cojín, con la base de la silla, la temperatura de tu cuerpo. Y igual poco a poco puedes empezar a abrir los ojos. Y al abrir los ojos, date un momentito para notar cómo está tu cuerpo, cómo está eh, tu mente misma, tus emociones. Igual me gustaría invitarte a compartir en el chat, a lo mejor con un gesto, con uno de estos iconos del Facebook, ¿no? ¿Cómo estás en este momento? ¿Cuál es tu experiencia de que te das cuenta? Entonces, si quieres compartir con una palabra, con dos, ¿cómo estás? Mm, En paz, todo bien. Por ahí me están mandando emojis más bien. Así que bueno,
Ahí está también, tranquilas. Gracias, me encantó la analogía del tren. Relajada, alivio, extraordinario, como flotando, súper bien, como emocionado, tranquila. Saludos a todas las personas que están mandando comentarios. Esta experiencia que estás teniendo en este momento, esto que estás sintiendo, me gustaría que lo aprendas, que realmente saborees y palpes cómo se siente estar presente, cuál es el sabor que tiene la práctica de mindfulness. En otro nivel, la práctica de mindfulness se trata justamente de familiarizarnos con un estado en particular, con este estado. ¿Y cómo podemos familiarizarnos con algo que no conocemos? Entonces, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? Quiero pues darles las gracias. Estamos ya a punto de cerrar. Y antes de cerrar, quiero hacerles un par de comentarios. Saludos a todas las personas. Carmina, en especial a ti te mando un fuertísimo abrazo. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Ya, pues todos los demás. Eh, dos comentarios. Uno, bueno, un comentario dividido en dos, si ustedes quieren. Eh, la semana que entra vamos a tener dos webinars. Okay, va a haber dos webinars. El primer webinar lo vamos a tener el día miércoles, el miércoles 24, y va a ser un webinar en equipo. Vamos a hacer equipo el Instituto Mexicano de Mindfulness y el Instituto del Desarrollo Óptimo. Vamos a estar un servidor y Alejandra López, que es directora del Instituto del Desarrollo Óptimo, hablando de concepciones erróneas acerca del mindfulness y la felicidad. Creo que va a ser muy interesante porque creo que en estas dos áreas, tanto el mindfulness como de la felicidad, hay mucho que no corresponde con la realidad, hablando de pensamientos que no corresponden. Entonces vamos a estar hablando de eso, va a haber un elemento práctico, entonces por favor estén atentos a las redes sociales, estén atentos a la lista de correos que nosotros les mandamos, la del Instituto del Desarrollo Óptimo también. Es el próximo miércoles 24 a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Y el otro webinar que vamos a presentar el próximo jueves, todos son gratuitos, por cierto, el próximo jueves vamos a estar otra vez de manteles largos, vamos a tener la presencia de Lynn Kerbel, que es pues también una figura en el mundo del mindfulness de la Universidad de Brown, igual que Florence la semana pasada. Mi colega Lynn, a quien yo admiro mucho, quiero mucho, he tenido la oportunidad de enseñar con ella. Entonces, este webinar con Lynn va a ser el próximo jueves a las 4 de la tarde. También no se lo pierdan, por favor, vale muchísimo la pena. Va a ser a esta misma hora. Y el título que le dio Lynn a su webinar es Confianza sin un objeto, cómo encontrar la paz en un mundo inestable. De veras, les recomiendo que no se lo pierdan. He estado platicando con Lynn acerca de lo que va a presentar y de verdad vale muchísimo la pena que aprovechen esta oportunidad. Así que igual, esténse pendiente de las redes sociales, esténse pendiente de los correos que les mandamos y bueno, para estos dos eventos que vamos a tener la siguiente semana. Así que, pues bueno, les mando un abrazo. Espero que estén muy bien. Nos vemos la semana que entra un par de veces y les deseo que puedan seguir aprendiendo a abrazar a sus pensamientos desde esta perspectiva. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Bye bye. Gracias a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias.